Ohamati Miranda Siacha. Adelante. Jai Prabhu. Jai Ohamati Miranda Siacha Nanjana Salakaya Chakchurum Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Retomamos la lectura del Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 24, las 61 explicaciones del verso Atmarama. Ayer llegamos a leer hasta el verso 150. Hoy retomamos la lectura a partir de este mismo verso. (150) Por lo tanto, no es necesario repetir la palabra Atmarama, una es suficiente, y esa palabra indica a 6 personas. 151. Cuando hay palabras con la misma forma y la misma disinencia de caso, la única que se conserva es la última. Por ejemplo, en lugar de Ramascha, 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 se utiliza solamente la palabra Ramacha. 152. Con la utilización de la palabra cha en su función copulativa, se indica que todos los Atmaramas y santos sirven y adoran a Krishna. 153. Al añadir api a la palabra nirgramta, cumple una función expositiva. He tratado así de aclarar los 7 significados del verso Atmarama. 154. El yogi que adora a la superalma dentro de sí también recibe el nombre de Atmarama. Hay 2 tipos de Atmarama yogis. 155. Los 2 tipos de Atmarama yogis reciben los nombres de Sagarva y Nigarva. Cada una de esas categorías se divide en 3. Por lo tanto, hay 6 tipos de adoradores de la superalma. 156. Algunos yogis piensan en el Señor dentro de su corazón, con un tamaño de unos 15 centímetros. El Señor tiene 4 brazos, con los cuales sostiene una caracola, una masa, un disco y una flor de loto. Quienes adoran esa forma de Vishnu en el corazón reciben el nombre de Sagarva yogis. 157. Cuando alguien experimenta amor extático por la suprema personalidad de Dios, el Bhakti Yogi funde su corazón y la persona siente bienaventuranza trascendental. Se manifiestan signos corporales y debido a la ansiedad aparecen lágrimas en los ojos. De ese modo se ve poseído por la bienaventuranza espiritual. Cuando el corazón rebosa de aflicción, la mente meditativa, que es como el anzuelo de un pescador, se separa poco a poco del objeto de meditación. 158. Conforme a estas 3 divisiones del grado de avance en el yoga, Yoga Rurukshu, Yoga Rudra y Prata Siddhi, hay 6 tipos de yogis místicos. 159. Para aquellas personas santas que desean elevarse al plano de la perfección yógica, el medio consiste en practicar el sistema de yoga siguiendo estrictamente sus principios regulativos y practicando posturas de yoga, asanas y ejercicios respiratorios. Y para quienes ya se han elevado a ese nivel, el medio consiste en mantener la mente en un estado de equilibrio, sama, rechazando toda actividad material y practicando la meditación para fijar la mente en el Señor Supremo. 160. Cuando una persona ha perdido todo interés en actuar por la complacencia de los sentidos y renuncia a todos los deseos materiales, se la considera situada en el yoga perfecto, Yoga Ruda. 161. El yogi purificado, cuando se relaciona con devotos, se ocupa en el servicio devocional del Señor Krishna, sintiéndose atraído por las cualidades trascendentales del Señor. 162. Aquí pueden aplicarse los significados de la palabra cha y api. Los significados de las palabras muni y nirgramta son los mismos que antes. 163. La palabra ahaituki puede aplicarse siempre a la suprema personalidad de Dios, Urukrama. De ese modo he explicado 13 significados del verso Atmarama completos. 164.
esos 13 tipos de yogis y munis reciben el nombre de Santa Bhaktas, pues ofrecen servicio amoroso trascendental a la Suprema Personalidad de Dios en el estado neutral. 165. La palabra Atma a veces significa la mente. En ese caso, la palabra Atmarama significa persona que está satisfecha mediante la especulación mental. Esa persona, cuando se relaciona con un devoto puro, adopta el servicio devocional a los pies del loto de Krishna. 166. Aquellos que siguen la senda de los grandes santos yogis místicos adoptan el proceso gimnástico de yoga y comienzan a adorar desde el abdomen, donde se explica que está localizado el Brahman. Esa clase de personas reciben el nombre de sarkaraksas, que significa que se encuentran en el plano del concepto del cuerpo denso. También hay quienes siguen al rishi llamado Aruna. Siguiendo su senda, contemplan las actividades de las arterias. De ese modo, poco a poco se elevan hasta el corazón, donde está situado el Brahman sutil, Paramatma, y allí le adoran. Oh ilimitado Ananta. Mejores que ellos son los yogis místicos que te adoran desde lo alto de la cabeza, comenzando por el abdomen y pasando por el corazón, llegan a lo alto de la cabeza y pasan a través del Brahma Randra, el orificio en lo alto del cráneo. De esa forma, esos yogis alcanzan el plano de la perfección y no entran de nuevo en el ciclo de nacimientos y muertes. 167. Sintiéndose atraídos por las cualidades trascendentales de Krishna, esos yogis se vuelven grandes santos. En ese momento, sin el obstáculo del proceso yógico, se ocupan en servicio devocional puro. 168. Atma significa también esfuerzo. Sintiéndose atraídos por las cualidades trascendentales de Krishna, algunos santos hacen grandes esfuerzos para llegar al punto de ofrecerle servicio. 169. No se puede alcanzar la posición trascendental por vagar hacia arriba y hacia abajo desde Brahma Loka y Satya Loka hasta Pata Loka. La persona realmente inteligente y culta debe esforzarse por esa posición trascendental tan poco frecuente. Cualquier felicidad material que pueda hallarse en los 14 mundos se alcanza por la fuerza del tiempo, del mismo modo que con el paso del tiempo también se obtiene aflicción, pero como la conciencia espiritual no se alcanza de ese modo, hay que esforzarse por obtenerla. 170. Aquellos que desean intensamente despertar su conciencia espiritual y que por tanto tienen una inteligencia inquebrantable y no se desvían, ciertamente alcanzan muy pronto el deseado objetivo de la vida. 171. La palabra cha se puede emplear en lugar de api, que sirve para dar énfasis a algo. Por lo tanto, significa que sin un esfuerzo sincero en el servicio devocional, no se puede obtener amor por Dios. 172. La perfección devocional es muy difícil de alcanzar por dos razones. La primera es que quien no esté apegado a Krishna no podrá alcanzar la perfección devocional, aunque ofrezca servicio devocional durante mucho tiempo. La segunda es que Krishna no da fácilmente la perfección en el servicio devocional. 173. A aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, yo les doy la comprensión con la cual pueden llegar hasta mí. 174. Otro significado de Atma es Driti, perseverancia. La persona que persevera en sus esfuerzos es Atmarama. Esa persona se ocupa con perseverancia en servicio devocional. 175. La palabra Muni significa también pájaro y abejorro. La palabra Nirgramta hace referencia a la gente necia. Por la misericordia de Krishna, esas criaturas entran en contacto con un sadhu, maestro espiritual, ocupándose entonces en servicio devocional. 176. Mi querida madre, en este bosque todas las aves, después de elevarse hasta las hermosas ramas de los árboles,
Cierran los ojos y sin sentir atracción por ningún otro sonido, simplemente escuchan la vibración de la flauta de Krishna. Esas aves deben de estar al mismo nivel de los grandes santos. 177. Oh personificación de la buena fortuna, oh personalidad de Dios original, todas estas abejas cantan acerca de tu fama trascendental, que purificará el universo entero. En verdad, siguen tus pasos por el bosque y te adoran. En realidad, todas ellas son personas santas, pero ahora han tomado forma de abejas. Aunque tú actúas como un ser humano, no pudieron olvidar que eres su deidad adorable. 178. Todas las grullas y cisnes en el agua se sienten hechizados por la melodiosa canción de la flauta de Krishna. Se han acercado a la suprema personalidad de Dios y le adoran con plena atención. Ay de mí. Cierran los ojos y guardan completo silencio. 179. Las razas Kirata, Juna, Andhra, Pulinda, Pukasa, Avira, Zumba, Yavana y Kasa, e incluso otras que son adictas a los actos pecaminosos, pueden purificarse si se refugian en los devotos del Señor, pues Él es el poder supremo. Permítaseme ofrecerle respetuosas reverencias. 180. La palabra driti se emplea también cuando alguien goza de completa perfección en el conocimiento. Aquel que ha obtenido los pies del loto de la suprema personalidad de Dios y que debido a ello está libre de miserias materiales, alcanza Mahapurna, el nivel más elevado de perfección. 181. Driti es la plenitud que se obtiene debido a la ausencia de sufrimientos y a obtener conocimiento sobre el Señor Supremo y amor puro por Él. La lamentación debida a no alcanzar un objetivo o a perder algo que ya se había logrado no afecta esa plenitud. 182. El devoto de Krishna nunca se encuentra en condiciones miserables, ni tiene otro deseo que servir a Krishna. Es experimentado y avanza, siente la bienaventuranza trascendental del amor por Krishna y se ocupa siempre de forma plenamente perfecta en su servicio. 183. Mis devotos, habiendo satisfecho sus deseos sirviéndome, no aceptan las 4 clases de salvación que se ganan fácilmente con ese servicio. ¿Por qué entonces aceptarían cualquiera de los placeres que se pierde con el transcurso del tiempo? 184. En el mundo material, todas las entidades vivientes viven perturbadas debido a lo inestable de su posición. El devoto, sin embargo, está fijo en el servicio de los pies del loto del Señor, el amo de los sentidos. Esa persona debe considerarse situada en la perseverancia y la paciencia. 185. La palabra cha es enfática y la palabra api se emplea como partícula. Se debe entender que hasta las criaturas más torpes, las aves y las personas incultas, pueden situarse en la perseverancia y ocuparse en el servicio devocional a Krishna. 186. La palabra Atma se emplea también para un tipo de inteligencia en particular, ya que todas las entidades vivientes poseen en mayor o menor medida una cierta inteligencia. Todas están incluidas. 187. Todo el mundo posee algún tipo de inteligencia y el que utiliza esa inteligencia recibe el nombre de Atmarama. Hay 2 tipos de Atmaramas. El primero es el sabio, erudito y filósofo, y el otro es la persona necia, sin educación ni cultura. 188. Por la misericordia de Krishna y por la relación con devotos, aumenta la atracción por el servicio devocional puro, así como la inteligencia para practicarlo. Por ello, la persona lo abandona todo para ocuparse a los pies del loto de Krishna y de sus devotos puros. 189. Yo, Krishna, soy la fuente de todo. Todo emana de mí. Los sabios que conocen esto perfectamente se ocupan en mi servicio con amor y devoción. 190. Las mujeres, los hombres de 4ª clase, las tribus incivilizadas de las montañas, los cazadores y muchos otros nacidos en familias bajas, así como las aves y las fieras, pueden seguir la senda de los devotos, recibir lecciones de ellos y ocuparse en el servicio
de la Suprema Personalidad de Dios que actúa de forma maravillosa. A pesar de que el océano de la esencia es muy extenso, aún así pueden atravesarlo. ¿Cuál es entonces la dificultad para los que son avanzados en el conocimiento védico? 191. Considerando todos estos puntos, cuando alguien se ocupa en el servicio de los pies del loto de Krishna, Krishna le da la inteligencia con la que poco a poco puede progresar hacia la perfección en el servicio del Señor. 192. A aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, yo les doy la comprensión con la cual pueden llegar hasta mí. 193. Para elevarse al plano del servicio devocional hay que seguir los siguientes 5 principios. Relacionarse con devotos, ocuparse en el servicio del Señor Krishna, leer el Srimad Bhagavatam, cantar los santos nombres y vivir en Vrindavan o Mathura. 194. El amor latente por Krishna va gradualmente despertando en la persona que ha avanzado un poco en uno de esos 5 principios y es inteligente. 195. El poder de esos 5 principios es sumamente maravilloso y difícil de entender. Una persona que no cometa ofensas, aunque no tenga fe en ellos, verá despertar su amor latente por Krishna, por el simple hecho de mantener un pequeño contacto con ellos. 196. Si una persona es realmente liberal e inteligente, puede avanzar y llegar a ser perfecta en el servicio devocional, incluso si tiene deseos materiales y sirve al Señor con alguna motivación. 197. La persona verdaderamente inteligente es aquella que, tanto si lo desea como si no lo desea, como si no desea nada, como si desea fundirse en la existencia del Señor, adora al Señor Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, ofreciéndole servicio amoroso trascendental. 198. El servicio devocional es tan fuerte que la persona que la practica abandona poco a poco todos los deseos materiales y queda completamente atraída a los pies del loto de Krishna. Todo ello es causado por la atracción a las cualidades trascendentales del Señor. 199. Si alguien pide a Krishna que le satisfaga un deseo, Krishna indudablemente lo hace, pero no concede nada que una vez disfrutado traiga como consecuencia nuevas peticiones de satisfacer posteriores deseos. Cuando alguien tiene otros deseos, pero se ocupa en el servicio del Señor, Krishna le da por la fuerza el refugio de sus pies de loto, donde olvidará todos los demás deseos. 200. Otro significado de la palabra Atma es la naturaleza característica de la persona. Todo el que disfruta de su tipo de naturaleza en particular recibe el nombre de Atmarama. Por lo tanto, todas las entidades vivientes, móviles e inmóviles, reciben el nombre de Atmarama. 201. La naturaleza original de toda entidad viviente es considerarse el sirviente eterno de Krishna, pero bajo la influencia de Maya cree que es el cuerpo. De ese modo, su conciencia original se cubre. 202. En ese caso, la palabra cha tiene el significado de la palabra eva. La palabra api puede tomarse en sentido de agregación. El verso entonces se leería Atmarama Eva, es decir, incluso todo tipo de seres vivos adoran a Krishna. 203. Entre las entidades vivientes hay grandes personalidades, como los 4 Kumaras y también gente necia y de baja clase, y árboles, plantas, aves y fieras. 204. El servicio devocional de Vyasa, Sukha y los 4 Kumaras ha sido ya glorificado. Ahora permite que te explique cómo se ocupan en el servicio devocional del Señor las entidades vivientes inmóviles como los árboles y las plantas. 205. Todos, desde Vyasadeva, los 4 Kumaras y Sukadeva Goswami, hasta las criaturas de bajo nacimiento, los árboles, las plantas y las fieras,
son aptos para recibir la misericordia de Krishna. Por la misericordia de Krishna se elevan y se ocupan en su servicio. 206. Hoy esta región de Vrindavan, Brajabhumi, es gloriosa, pues tus pies de loto han tocado su tierra y su hierba. Tus uñas han tocado sus árboles y enredaderas, y tus misericordiosos ojos han mirado sus ríos, sus montañas, sus aves y sus animales. Tu abrazo, que hasta la diosa de la fortuna desea, ha estrechado a las gopis. Ahora todo ello es glorioso. 207. Mi querida amiga, Krishna y Balaram llevan a sus vacas por el bosque en compañía de sus amigos, los pastorcillos. Los dos llevan cuerdas para atar las patas traseras de las vacas a la hora de ordeñarlas. Cuando tocan la flauta, todas las entidades vivientes móviles quedan aturdidas y su dulce música hace que las entidades vivientes inmóviles experimenten el júbilo del éxtasis. Ciertamente todas esas cosas son maravillosas. 208. Debido al amor extático por Krishna, las plantas, enredaderas y árboles estaban cargados de flores y frutas. En verdad, de tan cargadas se inclinaban hacia el suelo ofreciendo reverencias. Se sentían inspirados por un amor por Krishna tan profundo que constantemente derramaban lluvias de miel. Así veían las gopis todos los bosques de Vrindavan. 209. Las razas Kirata, Una, Andhra, Pulinda, Pukasa, Avira, Zumba, Yavana y Kasha, e incluso otras que son adictas a los actos pecaminosos, pueden purificarse si se refugian en los devotos del Señor, pues Él es el poder supremo. Permíteseme ofrecerle respetuosas reverencias. 210. He hablado ya de 13 significados del verso Atmarama. Ahora hay otros 6. Juntos suman 19. 211. He explicado ya 19 significados. Ahora, por favor, escucha algunos más. La palabra Atma se refiere también al cuerpo, lo cual puede entenderse de 4 formas. 212. Quien se halla bajo la influencia del concepto corporal adora su propio cuerpo considerándolo Brahman, pero cuando entra en contacto con un devoto abandona esa idea errónea y se ocupa en servicio devocional al Señor Krishna. 213. Aquellos que siguen la senda de los grandes y santos yogis místicos adoptan el proceso gimnástico de yoga y comienzan a adorar desde el abdomen, donde se explica que está localizado el Brahman. Esa clase de personas reciben el nombre de Sarkaraksas, que significa que se encuentran en el plano del concepto del cuerpo denso. También hay quienes siguen al Rishi llamado Aruna, siguiendo su senda, contemplan las actividades de las arterias. De ese modo, poco a poco se elevan hasta el corazón, donde está situado el Brahman sutil, Paramatma, y allí le adoran. Oh ilimitado Ananta, mejores que ellos son los yogis místicos que te adoran desde lo alto de la cabeza, comenzando por el abdomen y pasando por el corazón, llegan a lo alto de la cabeza y pasan a través del Brahman, del Brahmarandra, el orificio en lo alto del cráneo. De esa forma, esos yogis alcanzan el plano de la perfección y no entran de nuevo en el ciclo de nacimientos y muertes. 214. Los que se hallan bajo el concepto corporal se ocupan principalmente en actividades fruitivas. En la misma categoría se incluyen los que realizan yajnas y ceremonias rituales. Sin embargo, cuando esas personas entran en contacto con el devoto puro, abandonan sus actividades fruitivas y se ocupan plenamente en el servicio del Señor. 215. Acabamos de dar comienzo a esta actividad fruitiva, un sacrificio de fuego, pero debido a las muchas imperfecciones en nuestro proceder, no estamos seguros del resultado. Tenemos el cuerpo ennegrecido por el humo, pero lo que realmente nos complace es el néctar de los pies de loto de la personalidad de Dios, Govinda, que tú estás repartiendo. 216. Los tapasvis que se someten a rigurosas austeridades y penitencias
para elevarse a los sistemas planetarios superiores también están en la misma categoría. Cuando entran en contacto con un devoto, abandonan todas esas prácticas y se ocupan en el servicio del Señor Krishna. 217. El gusto por el servicio amoroso es como el agua del río Ganges, que emana de los pies del loto del Señor Krishna. Cada día ese gusto hace disminuir los resultados de las actividades pecaminosas adquiridas en un periodo de muchas vidas para quienes realizan austeridades. 218. Mientras una persona trabaja en el plano del concepto corporal, tiene que satisfacer grandes cantidades de deseos materiales. Así recibe el nombre de Atmarama. Cuando es favorecido por la misericordia de Krishna, ese Atmarama abandona toda su supuesta satisfacción personal y se ocupa en el servicio amoroso trascendental del Señor. 219. Cuando la Suprema Personalidad de Dios iba a bendecirle, Dhruva Maharaj dijo: oh mi Señor, yo estaba buscando una posición material opulenta y para ello me sometí a rigurosas formas de penitencia y austeridad. Ahora te he obtenido a ti, que eres muy difícil de obtener hasta por los grandes semidioses, las personas santas y los reyes. Yo estaba buscando un trozo de vidrio, pero he encontrado la joya más valiosa. Por eso estoy tan satisfecho que no deseo pedirte ninguna bendición. 220. Además de los 19 significados del verso mencionados anteriormente, encontramos estos 4 nuevos, en los que la palabra Atmarama toma el significado de aquellos que trabajan bajo la influencia del concepto corporal. Eso da un total de 23. Escucha ahora otros 3 significados que son muy adecuados. 221. Como antes mencionamos, la palabra cha se puede emplear en sentido de agregado. Conforme a ese significado, todos los Atmaramas y Munis se ocupan en servicio a Krishna. La palabra cha, además de agregado, tiene otro significado. 222. La palabra nirramta se puede emplear como adjetivo y api se puede emplear en sentido de certeza. Por ejemplo, Ramascha, Krishna cha significa que tanto Rama como Krishna disfrutan paseando por el bosque. 223. La palabra cha puede también presentar una cosa secundaria que se debe hacer al mismo tiempo. Esa manera de entender la palabra cha se llama ambachaye. Un ejemplo sería: oh brahmachari, sal a pedir limosna y al mismo tiempo haz entrar a las vacas. 224. Las personas santas que están siempre meditando en Krishna se ocupan en el servicio devocional del Señor. También los Atmaramas se ocupan en el servicio del Señor. Ese es el sentido indirecto. 225. La palabra cha se puede emplear también para indicar la certeza de que solo las personas santas se ocupan en servicio devocional a Krishna. En la combinación Atmarama, api se usa en sentido de censura. 226. La palabra nirramta se puede tomar como adjetivo para modificar a Muni, que modifica a Muni y a Atmarama. Tiene otro significado. Te explicaré ahora y que indica relación con un devoto. Escucha cómo por medio de la compañía de devotos hasta un nirramta puede volverse devoto. 227. La palabra nirramta, cuando se combina con api, usado en sentido de certeza, indica una persona que es cazador de profesión o que es muy pobre. No obstante, cuando esa persona se relaciona con un gran santo como Narada, se ocupa en servicio devocional al Señor Krishna. 228. Las palabras Krishna Ramascha se refiere a alguien que se complace en pensar en Krishna. Esa persona, incluso si es un cazador, es digna de adoración y es el mejor de los devotos. 229. Ahora te narraré la historia del cazador que por el contacto con Narada Muni, la muy excelsa personalidad, se volvió un gran devoto. Esta historia permite entender la grandeza de la relación con devotos puros. 230. Un día después de visitar al señor Narayan en los Vaikuntas,
El gran santo Narada fue a Prayag a bañarse en la confluencia de 3 ríos, el Ganges, el Yamuna y el Sarasvati. 231. En el camino que cruzaba el bosque, Narada Muni vio un ciervo herido con una flecha. Tenía las patas rotas y se retorcía de dolor. 232. Un poco más adelante, Narada Muni vio un jabalí herido con una flecha. También tenía las patas rotas y se retorcía de dolor. 233. Siguiendo el camino, encontró un conejo también sufriendo. Narada Muni sintió un gran dolor en el corazón al ver a unas entidades vivientes sufrir de aquel modo. 234. Más adelante, Narada Muni vio a un cazador oculto tras un árbol. Llevaba flechas y se disponía a matar más animales. 235. El cazador tenía el cuerpo negruzco, los ojos rojizos y un aspecto feroz. Era como si el superintendente de la muerte, Yamaras, estuviera allí con arcos y flechas en las manos. 236. Cuando Narada Muni dejó el camino del bosque para acercarse al cazador, los animales le vieron y de inmediato salieron huyendo. 237. Cuando todos los animales huyeron, el cazador quiso reñir a Narada con un lenguaje insultante, pero debido a la presencia de Narada no acertó a pronunciar ningún insulto. 238. Dirigiéndose a Narada Muni, el cazador dijo: "Oh Goswami, oh gran persona santa, ¿por qué has dejado el camino principal del bosque y has venido aquí? Al verte, todos los animales que yo iba a cazar han salido huyendo". 239. Narada Muni contestó: "He dejado el camino y me he acercado a ti para que me resuelvas una duda que tengo en la mente". 240. Me preguntaba si todos esos jabalíes y demás animales a medio matar son tuyos. 241. Narada Muni preguntó entonces: ¿por qué no matas del todo a los animales? ¿Por qué los dejas medio muertos con el cuerpo herido por las flechas? 242.